Nunca pensé que encontraría algo que cambiaría mi vida para siempre mientras limpiaba la casa de mi padre en La Paz, después de su funeral. El aire frío del altiplano se colaba por las ventanas de la vivienda colonial en Sopocachi, mientras yo revisaba cada rincón de lo que había sido su refugio durante los últimos años de su vida. Mi padre, Roberto Mendoza, había sido un hombre exitoso. Dueño de una pequeña cadena de tiendas de artesanías bolivianas que exportaba productos a varios países de Sudamérica. Después de la muerte de mi madre hace 5 años, pensé que nunca volvería a ser el mismo. Pero hace 2 años conoció a Esperanza, una mujer de 45 años, 20 años menor que él, que trabajaba como administradora en una de sus tiendas del centro de La Paz. Su matrimonio fue rápido, demasiado rápido para mi gusto. Yo, Sofía Mendoza, de 32 años, profesora de literatura en el Colegio San Calixto, siempre mantuve mis reservas sobre Esperanza. No era que fuera mala persona, pero algo en su forma de mirar a papá, especialmente cuando hablaba de sus propiedades y negocios, me generaba desconfianza. El funeral había sido hace 3 días. Esperanza, vestida de negro riguroso, había llorado desconsoladamente frente a todos los asistentes. Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo conocía a mi padre mejor que nadie. Él era un hombre precavido, meticuloso con sus documentos. Siempre me decía: Sofía, los papeles importantes nunca se pierden, solo se esconden bien. Esa tarde de abril, mientras el viento característico de La Paz movía las cortinas de su estudio, decidí revisar su escritorio una vez más. Esperanza había insistido en que ya habíamos encontrado todo lo importante: el testamento que habían redactado juntos el año pasado, donde le dejaba a ella la mayoría de sus bienes, y a mí solo una pequeña parte de las acciones de la empresa. Y la casa donde crecí en Miraflores, pero papá tenía sus secretos. Recordé cómo, cuando era niña, me mostraba los compartimientos ocultos que él mismo había construido en algunos muebles de la casa. Para cuando seas grande y necesites esconder algo importante, me decía con una sonrisa cómplice. Mis manos temblaban mientras palpaba la base del escritorio colonial de madera de cedro que había pertenecido a mi abuelo. Había un pequeño mecanismo, casi imperceptible, que al presionarlo revelaba un compartimiento secreto. Mi corazón se aceleró cuando sentí que algo cedía bajo mis dedos. Allí estaba, un sobre amarillento, sellado, con fecha del 15 de marzo de 2015. 3 años antes de que papá conociera a Esperanza. Con manos temblorosas, lo abrí. Era un testamento, redactado por mi padre con puño y letra, firmado ante notario, donde me dejaba a mí la totalidad de sus bienes. La realidad me golpeó como el viento helado del Illimani. Papá había olvidado destruir su testamento original. O tal vez, en el fondo de su corazón, nunca quiso hacerlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía cada palabra de su letra familiar. A mi querida hija Sofía, quien ha sido mi compañía constante y mi orgullo más grande. En ese momento escuché la llave en la puerta principal. Era Esperanza, que venía a recoger algunas cosas. Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Decirle la verdad? ¿Guardar el secreto? El documento en mis manos pesaba como una montaña, y sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía, ¿estás ahí arriba? La voz de Esperanza resonó desde el primer piso de la casa, interrumpiendo el silencio que había envuelto mi descubrimiento. Rápidamente guardé el testamento dentro de mi bolso, tratando de controlar los latidos acelerados de mi corazón. Sí, ya bajo, respondí, intentando que mi voz sonara normal mientras bajaba las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. Esperanza estaba en la sala, vestida con un abrigo negro que resaltaba su piel morena clara, típica de las mujeres chuquisaqueñas. Sus ojos estaban ligeramente hinchados, como si hubiera estado llorando. Vine a buscar algunas fotos que tu papá tenía guardadas, dijo, señalando hacia una caja de cartón que había junto al sofá. Quería llevarlas para hacer un álbum de recuerdos. Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. La observé mientras revolvía entre las fotografías. Había imágenes de mi infancia, de mis padres cuando eran jóvenes, de vacaciones familiares en el Salar de Uyuni y el lago Titicaca. Pero también había fotos recientes, de los últimos 2 años, donde papá aparecía sonriente junto a Esperanza en diferentes lugares de La Paz: el teleférico, el mercado de las brujas, la Plaza Murillo. Era un buen hombre, murmuró Esperanza, sosteniendo una foto donde papá la abrazaba frente a la Catedral de San Francisco.
Siempre me decía que yo le había devuelto la alegría de vivir después de perder a tu mamá. Sus palabras me provocaron una mezcla extraña de sentimientos. Por un lado, entendía que Esperanza también había sufrido una pérdida. Por otro, el testamento que llevaba en mi bolso me recordaba constantemente que las intenciones de papá tal vez habían sido diferentes a lo que ella creía. Esperanza, le dije, sentándome a su lado en el sofá de cuero marrón que había visto tantas conversaciones familiares, necesito preguntarte algo. Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros fijos en los míos. ¿Papá alguna vez te mencionó documentos antiguos? ¿Papeles que había guardado desde antes de conocerte? Una sombra de desconcierto cruzó por su rostro. ¿A qué te refieres exactamente? Tu padre era muy ordenado con sus documentos. Siempre me mostraba dónde guardaba todo lo importante, el testamento que hicimos juntos, los papeles de las propiedades, los contratos de la empresa. ¿Nunca mencionó un testamento anterior? Esperanza frunció el ceño y negó con la cabeza. No, Sofía. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Encontraste algo? La pregunta directa me puso en una posición incómoda. Podía sentir el peso del sobre en mi bolso, como si fuera una bomba a punto de explotar. Decidí no mentir completamente, pero tampoco revelar toda la verdad. Solo estoy tratando de entender algunas cosas. Papá siempre fue muy meticuloso, y me extraña que no haya dejado más documentos organizados. Era verdad, aunque no toda la verdad, Esperanza asintió lentamente. Tu padre cambió mucho después de conocerme. Decía que quería empezar de nuevo, dejar atrás el dolor por tu mamá. Por eso hicimos el testamento nuevo, para asegurar nuestro futuro juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca pensé que él se iría tan pronto. El ataque al corazón fue tan repentino, la vi llorar y sentí una punzada de culpa. Esperanza realmente parecía haber amado a mi padre. Pero, ¿era suficiente eso para justificar que se quedara con todo su patrimonio? ¿Y si papá había cambiado de opinión pero no tuvo tiempo de comunicarlo? Esperanza, cuando hicieron el testamento nuevo, papá mencionó si había algún documento anterior que debían cancelar. Ella se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Bueno, sí. Me dijo que había hecho algunos papeles hace años, después de la muerte de tu mamá, pero que ya no tenían validez porque habíamos hecho el nuevo. Dijo que no me preocupara por eso. Mi corazón se aceleró. Papá sí sabía de la existencia del testamento de 2015, pero aparentemente había decidido no destruirlo. ¿Por qué? ¿Dudas? ¿Precaución? ¿O simplemente descuido? ¿Y dónde guardaba esos papeles viejos?, pregunté, tratando de sonar casual. No lo sé exactamente. Tu padre tenía sus secretos, lugares donde guardaba cosas que consideraba muy privadas. Siempre respetó eso. Esperanza me miró con curiosidad. Sofía, ¿estás segura de que no encontraste nada? Tu comportamiento es extraño. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Afuera, el ruido del tráfico de La Paz se mezclaba con el sonido de los vendedores ambulantes gritando sus productos. Era un atardecer típico en la ciudad más alta del mundo, pero dentro de esa casa colonial, dos mujeres estábamos enfrentando un misterio que podría cambiar nuestras vidas para siempre. No encontré nada importante, mentí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Solo estoy tratando de entender cómo papá organizaba sus cosas. Esperanza asintió, pero pude ver en sus ojos que no estaba completamente convencida. Terminó de guardar las fotos en una bolsa de tela típica boliviana y se dirigió hacia la puerta. Mañana voy a ir al abogado para empezar los trámites de la herencia, dijo mientras se ponía su abrigo. ¿Quieres acompañarme? Sí, claro. Respondí automáticamente, aunque sabía que primero necesitaba consultar con mi propio abogado sobre el documento que había encontrado. Después de que se fue, me quedé sola en la casa que pronto, según el testamento nuevo, ya no sería mía. Pero el testamento de 2015 decía lo contrario. Dos documentos legales contradictoriamente válidos, dos versiones diferentes de la voluntad de mi padre, y yo en el medio de una situación que no sabía cómo manejar. Esa noche no pude dormir. El viento del altiplano golpeaba las ventanas de mi apartamento en Miraflores, y cada sonido me hacía pensar en las decisiones que tendría que tomar.
¿Era ético usar el testamento de 2015? ¿Esperanza tenía derecho a saber la verdad? ¿Qué habría querido realmente mi padre? La oficina del abogado Marcelo Vargas estaba ubicada en el edificio más alto de la calle Rosendo Gutiérrez, en pleno centro de La Paz. Desde las ventanas de su despacho se podía ver toda la hollada paceña, con sus casas de ladrillo rojo trepando por las laderas de las montañas que rodean la ciudad. Era un lunes por la mañana, y el aire frío del altiplano me cortaba la respiración mientras subía en el ascensor hacia el 10º piso. Marcelo había sido compañero de universidad de mi padre, y durante años había manejado todos los asuntos legales de la familia Mendoza. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente gris y una forma de hablar pausada que inspiraba confianza. Cuando le expliqué por teléfono que necesitaba consultarle algo urgente sobre la herencia de papá, inmediatamente me dio una cita. Sofía, siento mucho la pérdida de tu padre, me dijo mientras me ofrecía asiento en una silla de cuero frente a su escritorio lleno de códigos legales y expedientes. Roberto era un hombre excepcional. Trabajamos juntos durante más de 20 años. Gracias, don Marcelo. La razón por la que vine es porque encontré algo que me tiene muy confundida. Saqué el testamento de 2015 de mi bolso y lo coloqué sobre su escritorio. Encontré este documento en un compartimiento secreto del escritorio de papá. Marcelo tomó el documento con cuidado, ajustándose los lentes para leer. Sus cejas se alzaron ligeramente mientras revisaba cada página. El silencio en la oficina era profundo, solo interrumpido por el ruido lejano del tráfico y el sonido de las páginas al pasar. Interesante, murmuró después de varios minutos. Este testamento está correctamente redactado, firmado ante notario. Y tiene fecha del 15 de marzo de 2015. Según este documento, tú eres la única heredera de todos los bienes de tu padre. Pero don Marcelo, papá hizo otro testamento el año pasado con Esperanza. ¿Cuál tiene validez legal? El abogado se reclinó en su silla, juntando las manos bajo el mentón en un gesto que yo recordaba de cuando era niña y mi padre lo consultaba sobre temas complicados. En principio, el testamento más reciente anula los anteriores. Pero hay varios aspectos que debemos considerar. Levantó un dedo. Primero, para que un testamento anterior quede sin efecto, debe ser explícitamente revocado por el Nuevo Testamento, o el anterior debe ser destruido físicamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y qué pasa si el testamento nuevo no menciona explícitamente que revoca el anterior? Esa es precisamente la cuestión legal que tenemos aquí, respondió Marcelo, revisando nuevamente el documento de 2015. Necesito ver el testamento que hizo tu padre con Esperanza para hacer una comparación detallada. ¿Lo tienes? No, Esperanza. Lo tiene. Mañana vamos juntas al abogado que lo redactó para iniciar los trámites de la herencia. Marcelo asintió pensativamente. Sofía, esto es muy delicado. Si ambos testamentos son legalmente válidos, podríamos estar enfrentando una situación de conflicto legal que podría prolongarse por años en los tribunales. La idea de una batalla legal me generaba ansiedad. Nunca había sido una persona conflictiva, y la idea de enfrentarme a Esperanza en un juicio me parecía terrible. ¿Qué me aconseja que haga, don Marcelo? Primero, necesito estudiar ambos documentos detalladamente. Segundo, debemos determinar si tu padre dejó alguna indicación de cuáles eran realmente sus intenciones finales. Se inclinó hacia adelante. Dime, Sofía, en los últimos meses de vida de tu padre, ¿él te mencionó algo sobre sus bienes? ¿Alguna conversación sobre herencias o testamentos? Cerré los ojos, tratando de recordar las últimas conversaciones con papá. Habían sido pocas, porque él había estado muy ocupado con Esperanza y con algunos problemas que había tenido en la empresa. La última vez que hablamos a solas fue en Navidad, recordé. Estábamos en el jardín de la casa, y él me dijo algo extraño. Me dijo que no me preocupara por el futuro, que él siempre se aseguraría de que yo estuviera bien, sin importar lo que pasara. ¿Dijo algo más específico? Sí, ahora que lo pienso, me dijo que había tomado algunas precauciones para proteger lo que había construido durante toda su vida. En ese momento pensé que se refería a los seguros de vida o a la empresa. Pero ahora parece que se refería a este testamento, completó Marcelo. Sofía, tengo que preguntarte algo importante. ¿Crees que tu padre habría querido realmente que Esperanza se quedara con todo su patrimonio?
La pregunta me golpeó como una bofetada. Era algo que había estado evitando pensar, pero que sabía que tenía que enfrentar. Honestamente, no lo sé. Papá quería mucho a Esperanza, eso era evidente. Pero también era un hombre muy familiar, muy protector conmigo. Toda su vida trabajó pensando en dejarme un futuro seguro. Suspiré profundamente. Pero también entiendo que después de perder a mamá, Esperanza le dio una nueva razón para vivir. Marcelo tomó notas en un cuaderno amarillo. Hay otra posibilidad que debemos considerar. Es posible que tu padre haya redactado el Nuevo Testamento bajo presión o influencia de Esperanza, manteniendo el anterior como una protección para ti. ¿Cree que eso sea posible? En mi experiencia, los hombres mayores que se casan con mujeres mucho más jóvenes a veces toman precauciones legales que sus nuevas esposas desconocen. Marcelo me miró seriamente. Pero también debemos considerar la posibilidad de que tu padre simplemente olvidó destruir el testamento anterior, y que realmente quería que Esperanza fuera su heredera. La complejidad de la situación me abrumaba. No era solo una cuestión legal, sino también moral y emocional. Don Marcelo, ¿qué pasaría si decido no mencionar este testamento? ¿Si simplemente dejo que Esperanza se quede con todo? Legalmente, podrías hacerlo. Pero debes saber que si en algún momento este documento sale a la luz, podría generarse un conflicto legal mucho más complicado. Se quitó los lentes y los limpió lentamente. Sofía, mi consejo es que seas completamente honesta. Habla con Esperanza, muéstrale el documento. Tal vez puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio. ¿Y si ella se niega? Si insiste en que el testamento nuevo es el único válido, entonces tendremos que dejar que los tribunales decidan. Pero eso podría tomar años, y mientras tanto, todos los bienes de tu padre quedarían congelados. Salí de la oficina de Marcelo con más preguntas que respuestas. El viento frío de La Paz me golpeó el rostro mientras caminaba por las calles empedradas del centro, esquivando a los vendedores de api con pastel y a las cholitas que vendían coca en las esquinas. Esa tarde, sentada en mi apartamento de Miraflores con una taza de mate de coca entre las manos, tomé una decisión. Al día siguiente, cuando fuéramos con Esperanza al abogado, le mostraría el testamento de 2015. Era lo correcto, lo que mi padre habría querido que hiciera. Pero no podía evitar preguntarme si esa decisión cambiaría para siempre mi relación con la mujer que había hecho feliz a mi padre en sus últimos años. El despacho del abogado Fernando Quispe estaba en la zona sur de La Paz, en un edificio moderno de Calacoto. Era completamente diferente a la oficina tradicional de don Marcelo, todo era de cristal y acero, con muebles minimalistas y una vista espectacular hacia las montañas nevadas que rodean la ciudad. Esperanza y yo llegamos puntuales a las 10 de la mañana, ambas vestidas de negro, pero por razones muy diferentes. Durante el viaje en taxi desde el centro, habíamos hablado poco. Esperanza parecía nerviosa, jugando constantemente con su anillo de matrimonio, una sencilla banda de oro que papá le había regalado en su boda civil. Yo llevaba el testamento de 2015 en mi bolso, sintiendo su peso como una piedra en el estómago. Señoras. Lamento mucho la pérdida del señor Mendoza, nos dijo el abogado Quispe, un hombre joven de unos 40 años, vestido con un traje elegante. Era un cliente muy respetado. Hoy vamos a proceder con la lectura oficial del testamento y comenzar los trámites de sucesión. Esperanza asintió, secándose una lágrima con su pañuelo. Gracias, doctor. Solo queremos terminar con esto lo más pronto posible. Ha sido muy difícil para ambas. El abogado abrió una carpeta y sacó el testamento que papá y Esperanza habían redactado el año anterior. Comenzó a leer con voz formal. Yo, Roberto Mendoza Salinas, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi testamento y última voluntad. Escuché en silencio mientras el abogado leía las disposiciones que ya conocía: la casa de Sopocachi para Esperanza, el 70% de las acciones de la empresa para ella, la casa de Miraflores y el 30% restante de las acciones para mí. Era generoso conmigo, considerando que Esperanza era la esposa, pero no era lo que había establecido el testamento original. Como pueden ver, concluyó el abogado, el documento está en perfecta regla. Ahora necesitaremos iniciar los trámites ante el juzgado para la sucesión formal. Esperanza sonrió por primera vez en días. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso?
Aproximadamente 3 meses, si no hay complicaciones, respondió Quispe, era el momento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. Saqué el sobre amarillento de mi bolso y lo coloqué sobre el escritorio del abogado. Doctor Quispe, antes de proceder, creo que debe revisar este documento. Esperanza me miró con sorpresa. ¿Qué es eso, Sofía? Es otro testamento de papá. Lo encontré en un compartimiento secreto de su escritorio. El color se desvaneció del rostro de Esperanza. El abogado tomó el documento y comenzó a leerlo en silencio, sus cejas frunciéndose progresivamente. ¿Otro testamento?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Eso no es posible. Roberto me dijo que el que hicimos juntos era el primero que hacía después de la muerte de su primera esposa. Aparentemente no fue así, respondí suavemente, tratando de mantener la calma. Este está fechado en 2015, 3 años antes de que se casaran. El abogado Quispe terminó de leer y nos miró seriamente. Señoras, esto complica significativamente la situación. Este documento parece estar correctamente redactado y notarizado. Si es auténtico, tendríamos 2 testamentos contradictorios. Esperanza arrebató el documento de las manos del abogado y lo leyó rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de indignación. Esto no puede ser legal, dijo con voz tensa. Roberto hizo un nuevo testamento conmigo el año pasado. Eso anula cualquier documento anterior. No necesariamente, respondió el abogado. Para que un testamento anterior quede sin efecto, debe ser explícitamente revocado por el nuevo. En el testamento que ustedes hicieron, no hay ninguna cláusula que mencione la revocación de testamentos anteriores. Pero eso es imposible. Usted nos ayudó a redactarlo. ¿Por qué no incluyó esa cláusula? El abogado se veía incómodo. Porque el señor Mendoza me aseguró que este era su primer testamento. Si hubiera sabido de la existencia de un documento anterior, habría incluido la cláusula de revocación correspondiente. Esperanza me miró con dolor y rabia que me partió el corazón. ¿Cuándo encontraste esto, Sofía? Hace 3 días, después del funeral. Estaba limpiando la casa y recordé los compartimientos secretos que papá me había mostrado cuando era niña. ¿Y por qué no me dijiste nada inmediatamente? La pregunta era justa, y la respuesta era complicada. Porque necesitaba entender qué significaba. Porque sabía que esto cambiaría todo entre nosotras. Esperanza se levantó de su silla. Y comenzó a caminar por la oficina, sus tacones resonando en el piso de mármol. No puedo creer que Roberto me haya mentido. Me dijo que había destruido todos los documentos anteriores. Esperanza, tal vez papá simplemente se olvidó de destruirlo, dije, tratando de suavizar la situación. O tal vez qué. Me interrumpió, girándose hacia mí con los ojos brillantes de ira. O tal vez lo mantuvo como una precaución. Papá era un hombre muy cuidadoso con sus documentos. El abogado Quispe intervino. Señoras, entiendo que esto es muy difícil para ambas, pero necesitamos manejar esta situación de manera legal y racional. Tengo que consultar con colegas especialistas en derecho sucesorio para determinar cuál documento tiene precedencia. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, preguntó Esperanza, su voz ahora fría y controlada. Al menos 2 semanas para tener una opinión legal sólida. Mientras tanto, todos los bienes del señor Mendoza quedarán congelados. Esperanza recogió su bolso con movimientos bruscos. Perfecto. 2 años de matrimonio, 2 años cuidando a tu padre, acompañándolo en su enfermedad, dándole amor y compañía, y ahora resulta que tal vez todo fue una mentira. Sus palabras me dolieron profundamente porque sabía que tenía razón. Esperanza. Realmente había amado a papá y había estado a su lado en sus momentos más difíciles. Esperanza, esto no significa que papá no te amara. Solo significa que la situación legal es más complicada de lo que pensábamos. Ella se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Sofía, tu padre me prometió un futuro. Me prometió que nunca tendría que preocuparme por dinero otra vez. ¿Sabes lo que es vivir toda tu vida sin seguridad económica? ¿Sabes lo que es encontrar a alguien que te promete estabilidad y luego descubrir que tal vez todo fue una ilusión?
Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Nunca había pensado en la perspectiva de Esperanza, en lo que significaba para ella perder no solo a un esposo, sino también la seguridad económica que él le había prometido. No voy a renunciar a lo que es mío por derecho, continuó. Roberto. Se casó conmigo, vivió conmigo sus últimos años, hizo ese testamento conmigo. Ese documento que encontraste puede ser anterior, pero el nuestro representa sus intenciones reales. Después de que se fue, me quedé en la oficina con el abogado Quispe, ambos en silencio. La vista de las montañas nevadas parecía burlarse de la tormenta emocional que se había desatado en esa habitación de cristal. Doctor, ¿qué pasará ahora?, pregunté finalmente. Ahora, señora Mendoza, comenzará una batalla legal que podría durar años. A menos que ustedes dos encuentren una manera de llegar a un acuerdo amigable. Salí del edificio sabiendo que mi relación con Esperanza había cambiado para siempre. Ya no éramos dos mujeres unidos por el dolor de perder al mismo hombre. Ahora éramos adversarias en una batalla por la herencia de mi padre, una batalla que él nunca habría querido que libráramos. 3 semanas habían pasado desde la revelación en la oficina del abogado Quispe, y la tensión entre Esperanza y yo había escalado a niveles insoportables. Los abogados seguían analizando los documentos, tratando de determinar cuál testamento tenía validez legal, mientras nosotras vivíamos en un limbo emocional y económico que nos estaba destrozando. Durante esos días, había evitado ir a la casa de Sopocachi, sabiendo que Esperanza seguía viviendo allí. Pero esa mañana de mayo, mientras tomaba desayuno en mi apartamento de Miraflores, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. «Señorita Mendoza», habla Carmen, la empleada de la casa de su papá. La voz al teléfono sonaba nerviosa. «Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre algo que encontré mientras limpiaba». Carmen había trabajado para mi familia durante más de 15 años. Era una mujer quechua de unos 50 años, discreta y leal, que conocía cada rincón de la casa familiar mejor que nadie. «¿Qué encontraste, Carmen?» «Prefiero no hablar por teléfono, señorita. ¿Puede venir a la casa esta tarde?» La señora Esperanza salió a hacer trámites y no regresará hasta la noche. Mi curiosidad se disparó. ¿Es algo importante? Muy importante, señorita. Tiene que ver con su papá y, bueno, con documentos. 2 horas después, estaba tocando la puerta de la casa colonial donde había crecido. Carmen me abrió con una expresión preocupada en su rostro arrugado por los años de trabajo bajo el sol del altiplano. «Señorita Sofía, gracias por venir», me dijo en voz baja, como si alguien pudiera escucharnos. «Lo que encontré está en el cuarto de costura, donde su papá guardaba sus cosas más personales». La seguí hacia una habitación pequeña en el segundo piso que había servido como cuarto de costura de mi madre y que papá había convertido en su refugio personal después de enviudar. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y recuerdos de sus viajes de negocios por toda Bolivia. «Estaba limpiando detrás del ropero viejo de su mamá», explicó Carmen, señalando hacia un mueble colonial de madera tallada. «Se me cayó algo y cuando fui a recogerlo, encontré esto pegado debajo de un cajón». Me mostró un sobre manila sellado, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi padre. «Para Sofía, abrir solo en caso de problemas con mi herencia». Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había 3 cartas, todas escritas a mano por papá, fechadas en diferentes momentos de los últimos 2 años de su vida. La primera carta estaba fechada el 15 de agosto de 2023, un mes después de su matrimonio con Esperanza. «Mi querida hija Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que algo salió mal con mis planes. Quiero que sepas que me casé con Esperanza porque realmente la amo, pero también quiero que entiendas que tú siempre has sido y serás mi prioridad número 1. He decidido hacer un nuevo testamento con Esperanza para darle seguridad, pero he mantenido el testamento de 2015 como protección para ti. Mi plan era hablar contigo antes de mi muerte para explicarte todo, pero si no pude hacerlo, esta carta debe servir como mi explicación. Esperanza es una buena mujer, pero viene de una familia muy pobre y a veces su desesperación por seguridad económica la hace actuar de maneras que me preocupan. No quiero que te quedes sin nada si algo me pasa. Tu papá que te ama, Roberto». La segunda carta estaba fechada el 3 de diciembre de 2023. «Sofía, cada día estoy más preocupado. Esperanza ha empezado a presionarme para que cambie algunas de mis decisiones de negocios. Quiere que le transfiera más propiedades a su nombre, por seguridad matrimonial», dice.
He comenzado a sospechar que tal vez sus sentimientos hacia mí no son tan puros como pensaba. Ayer la escuché hablando por teléfono con alguien, diciendo que pronto tendría todo bajo control. No sé a qué se refería, pero me preocupa. He decidido no destruir el testamento de 2015. Es mi seguro de que tú estarás protegida pase lo que pase, con amor y preocupación. Tu papá. La tercera carta me partió el corazón. Estaba fechada el 10 de febrero de 2024, apenas 2 meses antes de su muerte. Mi adorada Sofía, mi salud está empeorando y sé que me queda poco tiempo. He tratado de hablar contigo sobre este tema varias veces, pero nunca encuentro el momento adecuado. La verdad es que descubrí algo terrible sobre Esperanza. Encontré mensajes en su teléfono donde habla con un hombre llamado Mario sobre acelerar el proceso de mi muerte. No sé si hablaba en serio o si solo estaba desahogándose, pero me ha llenado de miedo. He decidido que el testamento válido debe ser el de 2015. Esperanza recibirá una parte porque fue mi esposa y la cuidé, pero tú debes recibir la mayoría porque eres mi sangre y mi verdadero legado. Si algo me pasa de manera repentina, por favor investiga. Espero estar equivocado sobre Esperanza, pero mi instinto me dice que debo protegerte. Te dejo también la llave de una caja de seguridad en el Banco Nacional de Bolivia, sucursal Rosario. Allí encontrarás más documentos importantes. Tu papá, que te ama más que a la vida, Roberto P. D. La llave está dentro del libro, 100 años de soledad, en mi biblioteca, página 247. Carmen me observaba con preocupación mientras yo leía las cartas. El silencio en la biblioteca se había vuelto asfixiante. Esperanza me miraba con una intensidad que nunca había visto antes, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sospecha y algo que parecía peligrosamente cercano a la amenaza. Carmen permanecía inmóvil junto a la puerta, claramente aterrorizada por la tensión que se había apoderado de la habitación. Te hice una pregunta, Sofía, repitió Esperanza, dando un paso hacia mí. ¿Qué encontraste? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Las cartas en mi bolso eran dinamita pura, pero también podrían ser mi sentencia de muerte si Esperanza era realmente capaz de lo que papá había sospechado. Decidí apostar por una verdad parcial. Encontré más documentos de papá, admití, manteniendo mi voz lo más firme posible. Documentos que explican sus verdaderas intenciones sobre la herencia. La expresión de Esperanza se endureció. ¿Qué tipo de documentos? Cartas. Cartas donde papá explica por qué mantuvo el testamento de 2015. Eso es imposible. Roberto nunca me ocultó nada. Aparentemente sí lo hizo. Saqué las cartas de mi bolso, pero las mantuve en mis manos, sin dárselas. Estas cartas están fechadas durante los últimos meses de su vida. En ellas, papá dice que sospechaba de tus verdaderas intenciones. El color se desvaneció del rostro de Esperanza. Durante un momento, pareció una mujer diferente, más dura, más calculadora. Era como si hubiera caído una máscara que había estado usando durante años. Déjame ver esas cartas, demandó, extendiendo la mano. No. Sofía, esas cartas me incumben. Si Roberto escribió algo sobre mí, tengo derecho a saberlo. Tienes derecho a saberlo, pero no tienes derecho a destruir la evidencia. La palabra evidencia pareció golpearla como una bofetada. Sus ojos se entrecerrarían peligrosamente. ¿Evidencia de qué exactamente? Era el momento de la verdad. O me retractaba y trataba de salir de la situación sin confrontación, o enfrentaba directamente las sospechas de papá. Evidencia de que posiblemente manipulaste los medicamentos de papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen ahogó un grito y se cubrió la boca con las manos. Esperanza se quedó completamente inmóvil, como una estatua, pero sus ojos ardían con una furia que me heló la sangre. ¿Cómo te atreves?, susurró finalmente. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan terrible? No te estoy acusando. Estoy diciendo lo que papá escribió en sus cartas. Él sospechaba que tú y alguien llamado Mario estaban planeando acelerar el proceso de su muerte. Esperanza retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. La mención del nombre Mario pareció confirmar sus peores temores sobre lo que papá había descubierto. Roberto estaba enfermo, dijo finalmente, su voz ahora temblorosa. Los enfermos del corazón a veces desarrollan paranoia. Sus medicamentos pueden causar confusión mental.
¿Es por eso que cambiaste sus medicamentos? Yo nunca cambié sus medicamentos. Le daba exactamente lo que el doctor había recetado. Carmen. Dice que te vio guardando píldoras diferentes en el mismo frasco. Esperanza se volvió hacia Carmen con una mirada asesina. ¿Tú? ¿Has estado espiándome? ¿Has estado llenándole la cabeza de mentiras a Sofía? Carmen comenzó a llorar. Yo solo dije lo que vi, señora. No quería causar problemas. Sal de aquí, le gritó Esperanza. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete inmediatamente. No, intervine. Carmen no se va a ningún lado. Esta sigue siendo la casa de papá hasta que se resuelva legalmente quién la hereda. Esperanza se volvió hacia mí con una expresión de pura rabia. Esta es mi casa. Roberto se casó conmigo, vivió conmigo, murió en mis brazos. Todo lo que él tenía ahora es mío. No si las cartas que escribió demuestran lo contrario. Esas cartas no demuestran nada. Un hombre enfermo, confundido por los medicamentos, escribiendo paranoia en papeles. ¿Entonces admites que conoces a Mario? La pregunta la golpeó como un rayo. Por un momento, su máscara de indignación se resquebrajó completamente, revelando algo mucho más oscuro debajo. No sé de qué Mario hablas, mintió, pero su voz ya no sonaba convincente. Mario es tu primo, ¿verdad? El que vive en el Alto y que tiene problemas con la ley. No sé de dónde saqué esa información. Era una apuesta desesperada basada en fragmentos de conversaciones que había escuchado durante los últimos meses. Pero la reacción de Esperanza me confirmó que había dado en el blanco. Como sabes, empezó a decir, pero se detuvo, dándose cuenta de que había confirmado mi sospecha. Papá investigó, ¿verdad? Descubrió quién era Mario y qué tipo de ayuda te estaba ofreciendo. Esperanza se desplomó en una silla, como si toda la energía hubiera abandonado su cuerpo. Sus manos temblaban mientras se cubría el rostro. No era para matarlo, susurró finalmente. Mario me dijo que solo serían píldoras para hacer que Roberto se sintiera más débil, más dependiente de mí. Para que me amara más, para que me necesitara más. La confesión me golpeó como un martillo en el pecho. ¿Qué le diste, Esperanza? Solo píldoras para la presión arterial más fuertes de las que debía tomar. Mario dijo que eso lo haría sentir más cansado, nada más. Las lágrimas corrían por su rostro. Nunca pensé que le haría daño real. Cuando tuvo el ataque cardíaco, yo me di cuenta de lo que había hecho. Mi mundo se desmoronó completamente. Esperanza había confirmado que había manipulado los medicamentos de papá. Tal vez no había tenido la intención de matarlo, pero había contribuido directamente a su muerte. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué arriesgaste su vida? Porque tenía miedo, sollozó. Miedo de que me dejara. Miedo de volver a ser pobre. Miedo de que encontrara a alguien más joven, más bonita. Roberto era mi única oportunidad de tener una vida segura. Y por esa seguridad estuviste dispuesta a envenenarlo. No era veneno. Solo eran píldoras más fuertes. Mario me aseguró que no eran peligrosas. Mario no es doctor, Esperanza. Y tú no eres doctora. Ustedes jugaron con la vida de mi padre como si fuera un experimento. Carmen, que había permanecido en silencio. Durante toda la confesión, finalmente habló, señorita Sofía, ¿qué vamos a hacer? Era una pregunta que yo también me estaba haciendo. Tenía una confesión grabada en mi teléfono, había tenido la precaución de activar la grabadora cuando la conversación se puso tensa, evidencia documental de las sospechas de papá, y el testimonio de Carmen sobre el cambio de medicamentos. Esperanza pareció darse cuenta de la gravedad de su situación. Sofía, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero nunca quise que Roberto muriera. Lo amaba realmente. Si lo amaras realmente, nunca habrías manipulado sus medicamentos. Fue un momento de desesperación. Mario me convenció de que era la única manera de asegurar mi futuro. Pero cuando Roberto murió, me di cuenta de que había perdido lo único que realmente importaba. ¿Y qué hay del testamento? ¿También eso fue parte del plan? Esperanza negó con la cabeza vigorosamente.
No, eso fue real. Roberto realmente quería casarse conmigo, realmente quería dejarme sus bienes. El testamento nuevo era genuino. Pero él mantuvo el testamento anterior porque sospechaba de ti. Sí, admitió finalmente. Los últimos meses, Roberto estaba más distante. Hacía preguntas sobre Mario, sobre mis conversaciones telefónicas. Creo que comenzó a sospechar. Miré a esta mujer que había compartido los últimos años de vida de mi padre, que había dormido junto a él, que había estado presente en sus últimos momentos, y sentí una mezcla de pena y repulsión. Era una asesina, aunque no hubiera tenido la intención de serlo. Esperanza, tienes dos opciones, le dije finalmente. O renuncias voluntariamente a cualquier reclamo sobre la herencia de papá y te entregas a las autoridades, admitiendo lo que hiciste, o yo llevo toda esta evidencia a la policía y al fiscal. Esperanza me miró con ojos suplicantes. Sofía, por favor. Si me denuncias, iré a la cárcel. No sobreviviré en una prisión boliviana. Deberías haber pensado en eso antes de envenenar a mi padre. Te ruego que tengas misericordia. Puedo renunciar a la herencia, puedo irme del país, puedo desaparecer de tu vida para siempre. Pero no me entregues a la policía. Era una decisión imposible. Parte de mí quería justicia completa por la muerte de papá. Pero otra parte de mí solo quería que todo terminara, que esta mujer desapareciera de mi vida y me permitiera llorar a mi padre en paz. Dame 24 horas para decidir, le dije finalmente. Mientras tanto, quiero que reúnas todos los documentos relacionados con la herencia y que prepares una renuncia completa y notarizada a cualquier reclamo sobre los bienes de papá. Esperanza asintió desesperadamente. Sí, haré todo lo que pidas. Solo dame una oportunidad de rectificar esto. Salí de la casa con Carmen, ambas en silencio, sabiendo que nuestras vidas habían cambiado para siempre esa tarde. La verdad sobre la muerte de papá era más terrible de lo que había imaginado, pero al menos ahora tenía respuestas. Esa noche, sentada en mi apartamento con las cartas de papá extendidas sobre la mesa, tomé mi decisión final. La mañana del día siguiente amaneció gris y fría, típica del invierno paceño. Desde mi ventana en Miraflores podía ver las montañas cubiertas de nieve que rodean la ciudad, imponentes y eternas, testigos silenciosos de las tragedias humanas que se desarrollan en sus faldas. Había pasado toda la noche sin dormir, pesando las opciones que tenía frente a mí. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Esperanza. Sofía, preparé todos los documentos que me pediste. La renuncia está lista para ser notarizada. Su voz sonaba ronca, como si ella también hubiera pasado la noche en vela. ¿Has tomado una decisión sobre lo otro? Nos vemos en una hora en la notaría de la calle Comercio, le respondí. Y Esperanza, trae también a Mario. Es hora de que él también enfrente las consecuencias de sus actos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes? ¿Qué él? Porque anoche hablé con él. Tu primo es más cobarde de lo que pensabas. Cuando le expliqué que tenía evidencia de su participación en el envenenamiento de papá, comenzó a hablar como un loro. En realidad, había sido un golpe de suerte. Había encontrado el número de Mario en el teléfono de papá, aparentemente él había estado investigando a su cuñado, y cuando lo llamé haciéndome pasar por una abogada, el hombre se derrumbó inmediatamente, confirmando todo lo que Esperanza me había confesado. Una hora después, estaba sentada en la oficina del notario Raúl Mendizábal, un hombre mayor de confianza que había manejado asuntos legales para mi familia durante años. Esperanza llegó acompañada de un hombre bajo y nervioso que supuse. Era Mario. Ambos parecían haber envejecido 10 años en una noche. Señora Sofía, dijo el notario, tengo aquí la renuncia que preparó la señora Esperanza. Es muy clara, renuncia a todos los derechos sobre la herencia del señor Roberto Mendoza, reconoce que el testamento de 2015 es el documento válido, y se compromete a abandonar todas las propiedades en un plazo de 30 días. Esperanza asintió. Sus ojos fijos en la mesa. Sí, estoy de acuerdo con todo. ¿Y ustedes?, le preguntó el notario a Mario. Mario Quispe, primo de la señora, respondió el hombre con voz temblorosa. Don Mario también tiene algo que declarar, dije. Saqué una grabadora digital y la coloqué sobre la mesa. Ayer por la noche,
Don Mario me explicó detalladamente su participación en el plan para manipular los medicamentos de mi padre. Mario palideció. Yo nunca pensé que mi padre moriría, completé. Pero eso no cambia el hecho de que ustedes dos conspiraron para envenenarlo. El notario nos miró con alarma. Señora Sofía, si están hablando de un crimen, tal vez deberíamos involucrar a las autoridades. Esa decisión la voy a tomar yo, respondí. Pero primero, quiero que ambos firmen una confesión completa de lo que hicieron. Durante la siguiente hora, bajo mi supervisión y la del notario, Esperanza y Mario redactaron y firmaron confesiones detalladas de su plan para manipular los medicamentos de papá. Esperanza admitió haber sustituido sus píldoras para la presión arterial con dosis más altas, siguiendo el consejo de Mario, quien admitió haber conseguido los medicamentos falsificados a través de contactos ilegales en el Alto. Cuando terminamos, tenía en mis manos no solo la renuncia completa de Esperanza a la herencia, sino también confesiones firmadas que podrían llevar a ambos a la cárcel por homicidio culposo. ¿Y ahora qué?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. Ahora, dije, levantándome de la silla, ustedes van a desaparecer de La Paz. Esperanza, tienes 30 días para abandonar la casa de papá y salir de Bolivia. Mario, tú tienes 48 horas para dejar la ciudad. ¿Y las confesiones?, preguntó Mario nerviosamente. Las confesiones se quedan conmigo. Si alguno de ustedes trata de volver, si trata de contactarme, si causa problemas a Carmen o a cualquier miembro de mi familia, estas confesiones van directamente al fiscal y a la policía. Esperanza comenzó a llorar. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿puedes perdonarme algún día? La pregunta me dolió profundamente. Durante meses, esta mujer había sido parte de mi vida familiar. Había visto cómo papá la miraba con amor, había sido testigo de momentos íntimos entre ellos, había creído que realmente lo amaba. No lo sé, Esperanza. Tal vez con el tiempo pueda entender que actuaste por desesperación, pero nunca podré perdonar que hayas acortado la vida de mi padre. Él podría haber vivido años más si ustedes no hubieran interferido. Él era feliz conmigo, susurró. Los últimos 2 años de su vida fueron felices. Sí, admití, lo fueron. Y esa es la única razón por la que te estoy dando la oportunidad de evitar la cárcel. Porque pienso que, a pesar de todo, realmente lo amaste. Después de que se fueron, me quedé en la notaría con los documentos que habían cambiado mi vida. El notario me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Señora Sofía, ¿está segura de que no quiere presentar cargos criminales? Lo que esas personas hicieron es muy grave. Estoy segura, don Raúl. Mi padre era un hombre que creía en la justicia, pero también en la misericordia. Creo que habría aprobado mi decisión. Esa tarde, fui al Banco Nacional de Bolivia con la llave que había encontrado en el libro de García Márquez. En la caja de seguridad encontré más documentos, copias de las investigaciones que papá había hecho sobre Mario, registros de las llamadas telefónicas sospechosas de Esperanza, y una última carta dirigida a mí. Sofía, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas y que Esperanza efectivamente me traicionó. No estoy amargado por ello. En mis últimos años, ella me dio momentos de verdadera felicidad, y por eso le estaré eternamente agradecido. Pero mi legado pertenece a mi sangre, a la hija que crié con amor y que representa todo lo mejor de mi vida con tu madre. La empresa, las propiedades, los ahorros, todo es tuyo. Úsalos sabiamente, pero también úsalos para ser feliz. No te conviertas en una mujer amargada por lo que descubriste. Esperanza es una persona dañada por la pobreza y el miedo, pero no es malvada en el fondo de su corazón. Si puedes encontrar misericordia para ella, hazlo. Pero nunca olvides que tu bienestar y tu futuro son más importantes que la culpa de los demás. Vive tu vida plenamente, hija mía. Encuentra el amor, forma una familia, construye algo hermoso. Con lo que te estoy dejando. Esa será la mejor venganza contra quienes trataron de lastimarnos. Con todo mi amor eterno, tu papá Roberto. Salí del banco llorando, pero ya no eran lágrimas de tristeza o rabia. Eran lágrimas de liberación. Finalmente entendía que papá había orquestado todo para protegerme, incluso desde la tumba. Su amor paternal había sido más fuerte que cualquier traición. 3 meses después, Esperanza cumplió su palabra y abandonó Bolivia.
Nunca supe qué fue de ella. Mario desapareció de El Alto y, según Carmen, se fue a vivir a Argentina. Heredé todo, la empresa de artesanías, las 2 casas, las cuentas bancarias, y más importante, la tranquilidad de saber que había manejado la situación como papá habría querido. Carmen siguió trabajando para mí, ahora como administradora de la casa de Sopocachi, que convertí en un pequeño museo de arte boliviano en honor a papá. La casa de Miraflores la mantuve como mi hogar. Un año después, mientras organizaba los documentos personales de papá para el museo, encontré una foto que no había visto antes. Era de él y mamá, jóvenes y sonrientes, frente a la iglesia de San Francisco el día de su matrimonio. En el reverso, papá había escrito: el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a los suyos. Tenía razón. Su amor me había protegido incluso después de su muerte, asegurándose de que yo tuviera no solo su herencia material, sino también las herramientas para hacer justicia sin destruir mi propia alma en el proceso. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi oficina en la empresa que ahora dirijo, puedo ver las montañas que rodean La Paz y recordar que, como ellas, el amor paternal es eterno e inquebrantable. Papá había reescrito su testamento con su nueva esposa, pero nunca olvidó destruir el documento que realmente representaba su corazón, el que me dejaba todo a mí, su hija, la heredera no solo de sus bienes, sino de sus valores y su amor incondicional. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene del amor de un padre que, incluso en la muerte, encuentra la manera de proteger a su hija y enseñarle que la verdadera herencia no se mide en propiedades o dinero, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando las decisiones son más difíciles.